Hola a todos y todas. Repetir el agradecimiento de la Mauri que acaba de decir por estar aquí, tanto a las invitadas como a quienes estén asistiendo al foro. Partir con presentar a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Rayena Alarcón, que es estudiante mapuche de cuarto año de Derecho aquí en la UC, y es miembro de la organización Traguntin UC, que es una organización de pueblos indígenas intercultural conformada por estudiantes de la universidad de distintas carreras, los cuales son pertenecientes a distintos pueblos y también chilenos simpatizantes de la causa. Y por otro lado, Salvador Migueleo, que es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Sheffield, creo que lo dije bien, y actualmente es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Reitero el agradecimiento a ambos por estar aquí. Hoy día vamos a hablar de la importancia de la paridad en la nueva Constitución, partiendo, como decía antes Antonia, por la importancia respecto a los pueblos originarios. Y para no gastar más tiempo en palabrería, por así decirlo, partir con una pregunta fundamental que quizás a veces se nos olvida como hacernos antes de discutir el tema, que es cuáles son las formas en las que se quiere garantizar participación de los pueblos originarios en una posible nueva constitución. No sé cuál de los dos le gustaría partir. Vamos con Salvador, que lo veo con el micrófono abierto. Bueno, no sé, o Rayen, como ustedes prefieran. Al cachipún la mía. Ustedes también, parta nomás, parta. Sí, bueno, hay distintos proyectos. Se quiere si sale nueva constitución y convención constituyente, se está hablando de escaños reservados, que en cierta forma viene siendo una política más bien que se practica a nivel extranjero. Chile no ha tenido esta capacidad o esta, en cierta forma, disposición a entregar una forma de representación a través del sistema legislativo a los pueblos indígenas anteriormente. Y muchas veces hablamos de Nueva Zelanda y de modelos extranjeros donde sí se dan escaños reservados, entonces eso se está discutiendo actual en el Congreso y para la votación del 25 lamentablemente aún no se aprueba, pero claramente esto no dificulta aún la posible representación cuando salga la convención constituyente, ya que hay que tener los plazos de representación para inscribir de acuerdo al CERVEL, y se está hablando más o menos de unos escaños proporcionales al porcentaje censal, donde existe más o menos un 12% de personas que se autoidentifican con un pueblo indígena a nivel nacional, ya sea reconocido por la ley indígena o otro pueblo, ya que hay que entender que los reconocimientos legales no necesariamente tienen que ver con la representación que hay de distintos pueblos a nivel nacional. Y nosotros como Traguntinco igual lo hemos discutido esto y creemos que es esencial la representación en la convención para dar en cierta forma una salida de reconocimiento más intercultural a la constitución que salga, ya que va en cierta forma enriquecer la discusión sobre cómo se van a tomar las nuevas o cómo se va a hacer la nueva institucionalidad de la Carta Fundamental de este país. Ahí la mía. Bueno, por mi parte, bueno, agradezco esta invitación de poder estar con ustedes, también poder conocer a Rayen. Sería espectacular que ustedes se pudieran juntar con una organización similar que existe en la Universidad de Chile, y que veo, no sé si se conocen allí, con una organización también muy grande de estudiantes, que también es de varias carreras, así que sería muy bueno. Eh, en cuanto a los escaños, la verdad, para decirlo claramente, una nueva constitución no va a tener la legitimidad que se pretende que tenga si no existe una participación de los pueblos indígenas. Por una parte, que una nueva constitución que no tenga un reconocimiento de los pueblos indígenas, y en segundo lugar, una nueva constitución no va a tener un reconocimiento apropiado para los pueblos indígenas si los pueblos indígenas no participan en ella. Otra cosa sería esperar que un congreso o una asamblea de hombres pudiera acordar algo que fuera adecuado para las mujeres. Eso es simplemente absurdo. Tiene que haber presencia de los pueblos indígenas y como pueblos indígenas, no como no una presencia accidental por personas indígenas que lleguen
casualmente en la lista de los partidos o como independientes, sino como representantes de pueblos, como tienen que llegar. Y esta es la única manera de generar una legitimidad para la Constitución en materia de que los pueblos indígenas, o en el tema de que los pueblos indígenas tienen que consentir, porque nunca han consentido una carta fundamental en Chile, siempre se les ha impuesto. Entonces, aquí lo fundamental es que consienten y para eso tienen que tener su representante. Para eso tiene que haber un mecanismo de escaños reservados justo. Eh, por cierto, este mecanismo de escaños tiene que reparar varios elementos, o sea, no puede ser cualquier participación. Aquí quiero revelarles una primicia, que en todo caso no es muy positiva, así que no tengan demasiadas expectativas. La primicia es la siguiente. Después de varias conversaciones está muy claro que no vamos a tener de aquí al 25 escaños. El gobierno no ha estado dispuesto a flexibilizar la posición del oficialismo. Y la mesa técnica que está discutiendo este tema fracasó. Así que no va a haber escaño hasta el 25 y probablemente va a haber una votación de la Comisión del Senado. De aquí, si no esta semana, va a ser la semana siguiente al plebiscito de la Comisión del Senado sin que haya acuerdo. Y ahí, por lo tanto, va a pasar la carga de encontrar ese acuerdo, porque se necesitan 3/5. O sea, va a pasar la comisión, pero se requieren algunos votos más para que se apruebe el proyecto en el Senado, digamos, los proyectos que están contando con el respaldo de las organizaciones indígenas. Entonces, aquí hay proyectos, como les decía, que están respaldadas por las organizaciones indígenas, fundamentalmente por los alcaldes mapuches y alrededor de 70 organizaciones en todo el país. Hay otras organizaciones indígenas que han querido restarse el proceso, fundamentalmente el Consejo de Todas las Tierras y la CAM, digamos, en el mundo mapuche, y hay otros en otros pueblos también que se han descolgado, pero estas 70 organizaciones representan la mayor parte de las organizaciones políticas indígenas. Entonces, aquí hay una exigencia de los pueblos indígenas por participar a través de un mecanismo que tenga varias determinaciones, que reúna el 13%, o sea, que sean escaños que involucren al 13% de una convención constitucional, porque es el porcentaje de la población indígena del país, que este número esté predeterminado, que no se construya un padrón, sino que se elija por autoidentificación en conformidad con el convenio 169 y los estándares internacionales, que en la asignación de escaños se asigne a todos los pueblos indígenas escaños, independientemente que el pueblo mapuche por su peso demográfico tenga más que los demás, pero todos merecen un escaño y al menos, y que exista la asignación también paridad de género. Estos han sido los rasgos fundamentales de las indicaciones que han contado con el apoyo del movimiento indígena en Chile. Y como les dije, a esta altura, no hay acuerdo. La semana pasada se hizo un encuentro de los alcaldes mapuches con todos los miembros de partidos políticos, tanto Chile Vamos como la oposición, y aquí hubo una respuesta diferenciada en el sentido de que la oposición firmó una carta, esto fue iniciativa del Frente Amplio, se hizo una carta conjunta de toda la oposición respaldando las indicaciones que habían propuesto los alcaldes mapuche, y por parte del gobierno lo que hay es una resistencia en virtud de su propia propuesta, que es construir un padrón especial y que de ese padrón especial determine el número de escaños. Esto ha sido rechazado por las organizaciones y ha generado que no se pueda lograr un acuerdo en la Comisión de Constitución del Senado. Así que lo más probable es que se va a votar próximamente, si no esta semana, la próxima en la Comisión del Senado, y sin acuerdo, pero se va a sacar de la comisión y luego va a pasar a la conversación en la sala del Senado. Claro. Ok. Bueno, tú ya mencionabas entre lo que estabas diciendo que, bueno, ya claramente no va a haber un acuerdo respecto a los escaños reservados antes del 25, y se veía desde hartos sectores que una buena señal hubiera sido que esto estuviera garantizado antes del plebiscito inicial. ¿Por qué es tan grave desde su punto de vista que aún no estén zanjadas las condiciones de los escaños reservados? ¿Y cómo afecta eso al proceso democrático desde los pueblos originarios?
podemos partir al revés esta vez para que sea Porque, más como equitativo, por así decirlo. a ver, ya veamos cuál es la incidencia de los escaños. Los escaños son una demanda de los pueblos indígenas por ser tratados como iguales dentro de este país. Los pueblos indígenas han estado excluidos del sistema político. Se incluye a los indígenas como ciudadanos, pero no a los pueblos como colectivos. Y con esto se prosigue con esta política de disolver a estos sujetos colectivos en la nación mestiza chilena. Esta política es de asimilación. Esto involucra que, continuando con un sistema político así, este sistema político no tiene las herramientas como para establecer una nueva relación con los pueblos indígenas. La relación con los pueblos indígenas hasta el día de hoy siempre ha sido de garrote y de zanahoria, es decir, garrote, criminalización, represión policial, violación de derechos humanos, y zanahoria, unas inversiones que no es una zanahoria muy delgada, porque en realidad nunca han cambiado las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas, que siguen siendo lo de los peores indicadores sociales del país, y donde no, digamos, no han logrado cambiar la situación, sobre todo en el sur, donde esto se ha proyectado la situación social. Entonces, y nunca se han hecho además en conjunto con acuerdos de los pueblos indígenas. Entonces, esta política de garrote y zanahoria no se quiere cambiar, no se quiere hacer un nuevo pacto con los pueblos indígenas. La sede para este nuevo pacto, evidentemente, el proceso constituyente, se le invita al pueblo mapuche en particular a diálogos, queremos dialogar, pero son puros diálogos como los que tendría, no sé, un padre autoritario contigo, donde él habla y no te escucha, donde te dice, bueno, ¿qué piensas tú? Te interrumpe y te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Eso no es un diálogo. El único diálogo real es el diálogo que es simétrico, que es horizontal, donde existe poder distribuido entre las dos partes del diálogo. Y esto es lo que puede suceder con el proceso constituyente. Si los pueblos indígenas llegan ahí, significa que van a tener poder para diseñar las reglas de la estructura básica de la sociedad. Eso es un diálogo. Los otros diálogos son pura opereta, son escenificaciones, son decorativos. El único diálogo real puede operar dentro del proceso constituyente. Entonces, esta actitud de evitar que el proceso constituyente involucre a los pueblos indígenas va a poner en cierto riesgo por lo menos una limitación muy fuerte a la legitimidad de una nueva constitución, y pensando que en la demanda por una nueva constitución fue fundamental la demanda, digamos, el rol de los pueblos indígenas. Vimos la bandera mapuche en todas las manifestaciones del 18O, y simplemente sería darle un portazo por las élites políticas al pueblo indígena, a los pueblos indígenas. Entonces, es algo impresentable y que va a limitar severamente la capacidad de un proceso constituyente por renovar la legitimidad del sistema político en Chile. Bueno, yo creo que lo que complica más es al fin la confianza que se está intentando crear hacia los pueblos indígenas una nueva constitución, porque al fin y al cabo vemos que la nueva constitución se ve coartado por los distintos partidos políticos, más bien por el oficialismo, que no quieren en cierta forma dar derechos políticos, otorgar confianzas necesarias para que exista un diálogo efectivo, como muy bien dice Lamien Salvador, de que al fin y al cabo los pueblos indígenas a nivel nacional y sobre todo el pueblo mapuche ha venido peleando por años derechos políticos de igualdad, de diálogo que sean interculturales, porque se hagan compromisos tanto como por los pueblos a través de sus representantes, y que el Estado en cierta forma se haga cargo de los problemas que aquejan a los distintos pueblos, y con compromisos evidentes, pues no tan solo con meras declaraciones de perdón que al fin y al cabo no dicen nada. Y yo creo que igual hay que entender, como decía Lamien, que no todos los pueblos indígenas o no todas las organizaciones de pueblos indígenas están de acuerdo con participar en el proceso constituyente, por la misma desconfianza que crea esto de verse coartado por distintos partidos políticos, o la relación que se ha perpetuado con el Estado chileno desde su creación hacia los pueblos indígenas.
nosotros como una organización más bien de estudiantes, igual nos relacionamos con otras organizaciones más jóvenes y ellos también dicen que no están de acuerdo con el proceso, con la inclusión de los pueblos indígenas en el proceso, pero esto viene a ver la diversidad de opiniones que existe en el mundo indígena y la diversidad de posiciones también que tenemos adentro, pero no implica de que eso coarte a un pueblo o a una organización a no participar dentro del diálogo. Entonces, como refiriendo precisamente a la pregunta, yo creo que lo más complejo de que al 25 no tengamos, no se aseguren los escaños reservados para los pueblos indígenas, es que no se crea la confianza y tampoco los pueblos indígenas pueden hacer un llamado total a asistir al plebiscito y marcar apruebo convención constituyente, porque no hay una seguridad tal. Y bueno, como ustedes ambos dijeron, no todos se sienten cómodos con participar en el proceso y además el pueblo mapuche no es el único pueblo que tiene que tener representación, pero dentro de nuestra, como la organización del foro, vimos que las demandas de autonomía y autodeterminación son consideradas de las más importantes, por lo menos en el movimiento mapuche contemporáneo. ¿Cómo estas dos demandas pueden verse expresadas en una nueva constitución? Partimos con Ryan. Ya, yo creo que igual hay que partir, por ejemplo, hay que partir como haciendo un poco de historia, porque igual hay que entender que los pueblos indígenas no tenemos esto de la modernidad, que en nuestra historia se remonta a 10 años nomás. Como que nosotros en cierta forma entendemos de que se crea el Estado y sobre todo el pueblo mapuche tenía una autonomía antes de crearse el Estado chileno, había firmado tratados con la corona, habían fronteras y todo. Entonces, siempre se ha dado un símil de someter y asimilar al mapuche que no se ha logrado durante los 200 años. Entonces, en cierta forma, no es algo que peleemos algo nuevo en la autodeterminación, sino que como que la queremos recuperar. Y a lo largo de los años que han transcurrido, la autodeterminación también ha sido parte de unas demandas importantes de los distintos pueblos. Pero claramente que todas las demandas y todas las formas de reivindicaciones responden a los territorios. Por ejemplo, en el norte no pueden llegar y tomarse una carretera o bloquear unos caminos como acá, como en el sur, que se ve más evidente cuando se intenta llamar al diálogo, a la visibilización de ciertas demandas. Entonces yo creo que la autodeterminación viene siendo una demanda de todos los pueblos indígenas, quizás con distintas perspectivas y como todo, distintas visiones también de cómo debería ser. Y hay que entender que la autodeterminación tampoco es algo tan como tan extraño a la legislación interna, porque el convenio 169 también habla de la autodeterminación a través de la consulta que le otorga en cierta forma a los pueblos indígenas ser parte de un diálogo cuando se quiere intervenir su territorio o cuando los estados a través de sus políticas administrativas o legislativas tienden a trastocar ciertos elementos propios de los pueblos indígenas y los afectan de forma distinta a las demás organizaciones del país. Entonces, al fin y al cabo, la autodeterminación está presente o se intenta en cierta forma hacer presente a través del convenio 169, a través de la consulta, pero en cierta forma esto no ha llegado a permear necesariamente toda la legislación interna. Y pensando en la autodeterminación, hay que pensarlo en que hay que tener poder de decisión tanto de las políticas que se vayan a usar en los territorios indígenas y también claramente para que estas políticas tengan algún sentido a través de mecanismos de financiación, de cómo vamos a llevar a cabo las cosas en los territorios propios de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que lo principal cuando se habla de plurinacionalidad, una constitución plurinacional tiene que ver con eso, porque al fin y al cabo vamos a reconocer que el Estado chileno es uno, podemos decir, pero está conformado por distintas naciones. Entonces, lo importante va a ser en su momento que el reconocimiento constitucional se dé y cómo este reconocimiento constitucional hacia los pueblos indígenas va a permear toda la legislación interna, porque al fin y al cabo no podemos tampoco ser la Constitución tampoco puede ser una mera declaración de derechos. También tiene que permear lo que viene para abajo. Bueno, la autodeterminación es precisamente lo que diferencia el concepto de plurinacionalidad del concepto de multiculturalidad. La multiculturalidad es una tendencia que se ha dado en el mundo de reconocer las diferencias culturales, pero no empoderándolas a través de derechos colectivos de índole política.
sino que se reconocen ciertos derechos culturales, con derechos de identidad, derechos lingüísticos inclusive, pero sin que eso se traduzca en un proceso de redistribución del poder dentro de los países que tienen diversidades étnico-nacionales. La gran diferencia entonces con la plurinacionalidad es que la plurinacionalidad, en cambio, sí asume la autodeterminación como el concepto clave de entrada, que precisamente significa que los pueblos indígenas tienen derecho a buscar su propio desarrollo político, social, cultural y económico, definir su propio estatus. Esto, por cierto, no significa la secesión del Estado, crear un Estado distinto, en fin, sino que significa dentro del Estado tener estas posibilidades. Esto es bastante claro para despejar cualquier mito. La autodeterminación es una autodeterminación interna, de acuerdo a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Esta autodeterminación se traduce en una serie de derechos políticos que significan una redistribución del poder, como les decía, es decir, el Estado reconoce derechos políticos. ¿Y qué derechos políticos son los que se reconocen dentro de esta, o que son la consecuencia que traduce la autodeterminación? Sin duda, el más importante son las autonomías, los regímenes autonómicos. Todos los países plurinacionales, de alguna manera, y no solo me refiero por esto a Bolivia y Ecuador, sino todos los países que tienen derechos políticos para sujetos colectivos que son minorías o étnico-nacionales que son distintos, digamos, de la sociedad mayor en que están incluidos, se les reconoce regímenes autonómicos, algún tipo de régimen autonómico, y en segundo lugar, derechos de representación especial, esto es que tengan presencia en los distintos cuerpos colectivos, colegiados donde se toman las decisiones, como los congresos, en nuestro caso también serían los gobiernos regionales y municipales, y en tercer lugar, otros derechos colectivos que son los derechos más bien territoriales en el caso de los pueblos indígenas, además de los derechos lingüísticos y culturales. Esos son los elementos en que se traduce la libre determinación o autodeterminación interna, y esto está detrás de todas estas demandas. O sea, esto tiene que pactarse en una constitución, por supuesto. Tal como lo han hecho Bolivia, Ecuador, lo han hecho México, tal como está en el diseño de la constitución, digamos, como los Estados Unidos ha reconocido a las primeras naciones, o como Canadá lo ha hecho, en fin, y también como lo ha hecho Colombia y Nueva Zelanda, dentro de muchos otros pueblos. Y esta demanda constitucional es una demanda que es perseguida por los pueblos indígenas de manera invariable desde hace 30 años atrás, más o menos realmente desde los 80, que los pueblos indígenas ya no simplemente quieren ser reconocidos, por decir que se reconozca su diferencia, sino que tienen que ser incluidos con derechos políticos, que sean, y esto es distinto de la asimilación, de simplemente que se integren, que voten como un ciudadano más, un individuo más, porque los indígenas no determinan su identidad como individuos, sino como pertenecientes a un colectivo. Por eso, digamos que la autodeterminación involucra la restauración de los pueblos indígenas como tales, como colectivo, el reconocimiento de sus propias estructuras de gobernanza, una estructura de gobernanza políticamente distinta a la del Estado, anterior al Estado, de sus propios sistemas normativos, su derecho propio, sus propios métodos de deliberación y de toma de decisiones. Esto, digamos, es la demanda o el eje, digamos, discursivo común de los pueblos indígenas, de todas las organizaciones indígenas, y lo que varía son las estrategias que se tienen para conseguirla. Es decir, hay una búsqueda de la libre determinación desde una perspectiva jurídica, digamos, tratando de hacer un nuevo pacto con el Estado. Esto es fundamentalmente la tesis de la plurinacionalidad, y otros, en cambio, antes buscan una ruptura con el Estado, lo interpretan en el sentido de generar su propia estatalidad, un camino propio, en el caso del proceso constituyente, generar su propio proceso constituyente, en fin, que es la postura de aquellos grupos indígenas que no quieren subirse al proceso constituyente actual. Entonces, existen diversas versiones, pero el marco común del discurso de todos los pueblos indígenas es la autodeterminación. Perfecto. Y bueno, esto es difícil de saber a ciencia cierta porque no podemos leer las mentes de las personas, pero ¿por qué creen ustedes que
tanto el Estado como la clase política en general están reacia a ser un Estado plurinacional. ¿Por qué están reacia de aceptarlo? Creo que ahora tocaba que partiera Salvador. Está silenciado. Ya, luego. No, lo reacio básicamente para despejar también otros mitos, porque esta actitud reacia de parte de la élite, y no me refiero solo a la derecha, en la centroizquierda ustedes pueden encontrar también lo que yo llamo los portalianos de izquierda, gente que cree en un Estado unitario concentrado, que sigue estos modelos de organización del siglo XIX, y que cree que si el Estado se debilita todo esfuerzo por la igualdad y todo eso, en fin. Entonces, hay una cosa transversal en esto. Yo creía antes de que esto era un problema antropológico, un problema cognitivo, es decir, que no se conocían otras formas de relacionamiento con los pueblos indígenas que existen en el mundo, que se creía que no se entendía bien el concepto de plurinacionalidad y que no se entiende el concepto de autodeterminación. Entonces, que cuando dicen de que el Estado es crear un Estado entre otros Estados, simplemente se equivocaban porque no conocían el concepto. Yo realmente esa postura ya la abandoné, porque conversando con ellos yo me doy cuenta que todo el mundo sabe que en el resto del planeta existen 60 países alrededor que tienen regímenes autonómicos y que entonces no tienen ningún problema con ellos y que lo tienen hace mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de Panamá, desde 90 años que existen autonomías indígenas. Entonces hay una historia, hay una experiencia, hay un derecho administrativo que explica de manera bastante detallada y técnica cómo traspasar y cómo asegurar competencias para organizaciones indígenas en el caso de la autonomía. En fin, existen experiencias en todo el mundo de escaños para los pueblos indígenas en los parlamentos, en otras instancias de gobierno. En fin, entonces, eso se conoce. El problema acá de esta actitud refractaria de las élites consiste en que no quieren perder poder y sobre todo no quieren que los pueblos indígenas tomen un poder que les permita, en el caso de las autonomías, que es la principal realización de la autodeterminación, y como les dije, eso es lo que es el significado de plurinacionalidad, autodeterminación, un pacto que involucre, que incluye la autodeterminación. No quieren, en virtud de la autonomía, que los pueblos indígenas se transformen en reguladores de sus propios territorios. Porque la autonomía es eso, en términos jurídicos, el traspaso de competencias del Estado central a organizaciones indígenas, para que regulen su propia vida interna y también los aspectos, digamos, relativos a su propia cultura que sean relevantes. En el caso de los pueblos indígenas es tremendamente relevante regular los recursos naturales, los territorios en que están, porque la relación con el territorio es fundamental en la identidad de los pueblos indígenas, como a eso se refiere la Naciones Unidas cuando habla del vínculo espiritual de los pueblos indígenas con la tierra. Entonces, traspasar capacidad de regulación del Estado a los pueblos indígenas en materia de recursos naturales significaría que vamos a tener que aceptar que los pueblos indígenas regulen a las forestales, a las mineras, a las empresas acuícolas, a las pesqueras, respecto a los territorios terrestres o marítimos donde los pueblos indígenas o con los cuales los pueblos indígenas tienen este vínculo. Y eso en nuestro país, que es neoliberal, les parece a la élite económica impensable. Y por eso son refractarios. O sea, no les interesa resolver los conflictos que hay en el país, no les interesa reordenar las relaciones con los pueblos indígenas, solo les interesa su lucro propio y en el corto plazo. Y por eso evitan que el Estado, han capturado al Estado para que el Estado no pueda tomar estas soluciones, cosa que sí lo han hecho otros estados que son muy capitalistas, como Canadá o como Estados Unidos o como Nueva Zelanda, son súper capitalistas y sin embargo no tienen problema de que existan regímenes autonómicos indígenas con capacidad de control de los recursos naturales por parte de los pueblos allí. Pero en Chile sí, porque en Chile somos los talibanes del capitalismo a partir del neoliberalismo que está. Por eso, independientemente, incluso sin escaños reservados, que haya una constitución que pueda cambiar la constitución que asegura el neoliberalismo en Chile, o sea, es decir, que se acabe la constitución del 80 por sí misma, va a ser un gran logro. O sería como más que nada aporte a la reflexión excelente que hizo el en Salvador. Yo encuentro que resume mucho de lo que pensamos también los jóvenes y también las personas más antiguas dentro de los distintos pueblos indígenas, porque
Porque al fin y al cabo Chile es un país en cierta forma muy tradicional, muy cuadrado, porque hay que ver qué ha pasado con los gobernadores, qué ha pasado con la descentralización. Al fin y al cabo seguimos siendo un país centralista, de que no entrega mucha autonomía o capacidades a las regiones de solventarse y ver cuáles son sus prioridades. El otro día leía que decía, todas las oficinas de grandes empresas extractivistas están en Santiago y las que se quedan con las repercusiones al sacar los recursos económicos son las mismas regiones y no son capaces ni siquiera de cobrar o en cierta forma poner limitaciones a cómo se extraen los recursos. Yo creo que es importante con respecto a la primera parte que decía Lamien Salvador, de que aquí ha habido un problema político de todo el espectro político y hay que entender que también que los pueblos indígenas por sí solos no son ni de izquierda ni de derecha. Muchas veces dicen, no, si los mapuches son financiados por la izquierda, no, si hay mapuches de derecha que los venden a los otros. Entonces, al fin y al cabo hay que entender que los pueblos por sí mismos no pertenecen a los partidos políticos, no son ni de izquierda ni de derecha, porque haciendo como, bueno, yo no soy militante de ningún partido, ni tampoco en Traguntincuy, nadie es militante de ningún movimiento político, pero hay que entender que en cierta forma, así muy grosso modo, la izquierda y la derecha se debate más bien en quién tiene la capacidad de tener el recurso natural, y los pueblos indígenas en sí a la naturaleza no la ven como un recurso, sino hay que ver que uno tiene que convivir en armonía con ella y asimismo uno la protege y en cierta forma, como decía Lamien, el territorio es un vínculo tanto espiritual, cultural y tradicional de los pueblos indígenas y por eso existe mucho conflicto en el sistema medioambiental con los mismos pueblos y con todos los proyectos de extracción que hay. Por eso el pueblo mapuche principalmente da la pelea contra la hidroeléctrica, contra la posible minería que se viene aproximando hacia los territorios más al sur. Entonces yo creo que es complejo y como si Chile sigue siendo un país que su economía se basa en el extractivismo, claramente que van a tender a minorizar la incidencia política que tengan los pueblos indígenas dentro de las tomas de decisiones importantes y de poder que se dan a nivel nacional. Perfecto. De la mano de todo lo que ustedes decían ya, muchas veces, bueno, el argumento que hemos escuchado esta semana respecto a todo lo que se quiere cambiar es el rechazar para reformar. Y se habla de incluir estas cosas en la Constitución que ya existe, más que cambiarla de raíz, que es lo que se plantea con este nuevo proceso constituyente. ¿Cómo ven ustedes que estas demandas realmente no pueden encajar en la Constitución del 80 como la conocemos, sino que hay que hacer desde el principio, hacer efectivamente una nueva Constitución para satisfacer estas demandas? Bueno, si ponemos en jaque que la Constitución del 80 es netamente neoliberal y la propiedad privada, cierta forma, es lo que predomina, hay que ver de qué, cómo vamos a otorgar derechos a los territorios, siendo que ya hay un derecho sobre ella constituido. Por ejemplo, en la misma Constitución cuando se construye, ¿cómo se llama esto? Las licencias mineras, no es jurídicamente así, pero al fin y al cabo, cuando yo inscribo, cierta forma, una patente como para hacer una futura minera, un derecho, los pueblos indígenas no tienen derecho a incidir sobre ese derecho que se constituye, porque en cierta forma no dicen que como lo da se da a través de los tribunales, no necesariamente no tiene que ser consultado. Y los derechos de agua, dice que el derecho de agua se protegerá como un derecho de propiedad. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de agua ancestrales de los pueblos indígenas? ¿Dónde queda la consulta en cierta forma? Y hay que entender, yo creo que al final es la evidencia con respecto a los pueblos indígenas. Hay que ver que en el 89 en cierta forma se firma el convenio 169 y se dice que se va a adherir y recién es aprobado en el 2009. Con respecto, hay que ver cuántos años pasan. A través de la ley indígena se han exigido mejoras a la ley indígena que en cierta forma no protege realmente a los pueblos porque hay ciertas diferencias a través de ella, tampoco se ha querido reformar sobre cosas importantes y el año pasado, por ejemplo, se quiso hacer una consulta sobre la ley indígena, sobre la protección a las tierras indígenas, que es como lo mejor que tiene la misma ley y los pueblos lo rechazaron y de cierta forma el gobierno le dijeron, no, eso no quieren los pueblos y tuvieron que manifestarse a través de las consultas.
y, por ejemplo, la misma consulta indígena, hay materias de ley que quedan en el vacío. Cuando es por moción parlamentaria, incide en los territorios, en la cultura de los pueblos indígenas, estas no deben ser consultadas porque existe un vacío legal, en cierta forma, y tampoco hay un interés por regular eso o por, en cierta forma, someter a consulta proyectos que van a incidir a los pueblos indígenas realmente. Entonces yo creo que rechazar para reformar desde la perspectiva de los pueblos indígenas no da confianza en primer punto. La evidencia que hay a través de las posibles mejoras que podrían haberse dado no beneficia a ese sector político que dice eso. Y yo creo que igual es un poco ilógico como chileno o como regido por la Constitución que digamos reformar para mejorar si han pasado 30 años y sobre la educación se tuvo que protestar para que se mejorara la ley en su momento, la gratuidad también se tuvo que protestar para que se diera. Al fin y al cabo, nunca han existido interés real por, en cierta forma, proteger a los chilenos y en sí a los pueblos indígenas. Ya. Bueno, bueno, el rechazar para reformar para los pueblos indígenas no tiene ningún sentido, porque lo que nosotros hemos visto desde que se recuperó la democracia en Chile es que los sectores que están detrás del rechazo son los principales obstáculos, y no son los únicos obstáculos, lamentablemente, pero han sido los principales obstáculos, y sobre todo los sectores económicos con los cuales están estrechamente vinculados para un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, que ahora nos vengan a decir que en un marco, en este mismo marco constitucional, ahora sí quieren reformar y que esto puede ser importante para los pueblos indígenas, eso es simplemente absurdo. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestro marco constitucional? Nosotros tenemos la ley indígena que se sacó a duras penas, se sacó el 93. Tenemos el convenio 169, que fue, sobre todo, se pudo ratificar después de 20 años de discusión cuando, cuando fue asesinado Matías Catrileo. Y tenemos la ley Lafkencho, o ley de borde costero, que sí es una ley muy interesante, digamos, que creó los espacios costeros marítimos de pueblos originarios. La ley general de educación, que establece una muy débil, digamos, política de educación intercultural bilingüe, y la ley de derecho y deber del paciente, que reconoce en un artículo las prácticas de sanación indígena, pero de una manera bastante poco específica. Eso es lo único que hay dentro de este marco constitucional para proteger a los pueblos indígenas y nada más. Esto es una vergüenza y por lo tanto sostener que dentro de este mismo marco constitucional se va a hacer lo que no se hizo en 30 años es simplemente injustificado. Necesitamos una nueva constitución y no solo una nueva constitución que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, sino que redefine el Estado como plurinacional, sino que necesitamos una nueva constitución donde, por ejemplo, la protección de la naturaleza, la protección del medio ambiente se modifique igualitativamente, donde se reconozcan, por ejemplo, los ciclos y los equilibrios de la naturaleza que son fundamentales para los pueblos indígenas cuando ellos ven en sus cosmovisiones la relación del ser humano con la naturaleza. Esto, por supuesto, no solo tiene que ver con los pueblos indígenas, tiene que ver con nuestras formas de habitar, donde nuestro modelo económico está destruyendo nuestro ecosistema. Necesitamos en la propiedad que se refería a Rayen, digamos, establecer firmemente, fortalecer la función social de la propiedad y en particular en el tema de los derechos de agua, establecer con claridad que los derechos de agua son bienes nacionales de uso público. Todo este sistema absurdo que tenemos el Código de Agua tiene que ser dejado de lado. Los pueblos indígenas en especial están reclamando que no se pueda separar las aguas de las tierras. Respecto a las tierras ancestrales tiene que haber un uso prioritario de parte de las comunidades indígenas. Esto es clave. Es clave también el poder que tengan las regiones, las autonomías regionales. Es clave que se establezcan mecanismos para que el Estado negocie regímenes autonómicos con los pueblos indígenas. Es clave que existan mecanismos de participación ciudadana a través de plebiscito y referéndum
en las decisiones del Estado. Y desde luego es clave que no exista este hiperpresidencialismo, este presidencialismo hipertrofiado que tenemos, que hace que nada suceda si es que el monarca que tenemos, que el presidente, y dependiendo de sus capacidades y de sus estados emocionales, nosotros podamos avanzar o retroceder. Por lo tanto, hay que fortalecer las capacidades del Congreso. En fin, hay un conjunto de cosas que hay que hacer para cambiar la lógica de nuestro sistema constitucional, no solo para los pueblos indígenas, sino para una constitución que le interesa a los pueblos indígenas, una constitución del buen vivir, una constitución de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, una democracia de la diversidad y una democracia ecológica y una democracia feminista también, porque las mujeres indígenas están muy conscientes de que son parte, son la mitad de lo que es el significado de los pueblos indígenas, que son las herederas de nuestra tradición, que han cumplido funciones clave en la mantención de nuestras culturas, digamos, en el destino de nuestros pueblos, y tienen y merecen compartir el poder político con los hombres indígenas, así como todos los pueblos indígenas merecen compartir el poder político con el Estado. Entonces, esto es fundamental en todos estos niveles. Hay, por supuesto, una serie de otras cosas que podemos hablar, derecho a la renta básica, en fin, cómo fortalecer el derecho a reunión, el derecho a la protesta, cómo someter a las fuerzas de orden y seguridad al derecho para que no repriman con violencia desproporcionada a los manifestantes, y esto incluye en particular a los pueblos indígenas. El pueblo mapuche ha sido muy golpeado por esta represión, etcétera, cómo elevar la autonomía del INDH a nivel constitucional para fortalecer este aparato de protección de los derechos humanos. En fin, demasiados temas que deberían estar en la Constitución, pero para que eso se discuta cabalmente tiene que haber escaños reservados para que los indígenas estén en todas estas discusiones. Perfecto, muchas gracias. Para ya ir cerrando antes de pasar a las preguntas del público, así que si alguien tiene alguna pregunta puede anotarla por el chat o esperar para levantar la mano y preguntarla. Ya saliendo un poco de más allá del proceso constituyente en sí, más allá de si gana la prueba, si se aseguran los escaños reservados y esta constitución efectivamente puede ser escrita entre todas y todos, ¿cuál sería quizás un paso a seguir para que esta misma paridad siga existiendo en la participación tanto política como social desde los pueblos originarios? Salvador está silenciado. Ya. Los pasos para que exista esta paridad, digamos, esta igualdad en la diversidad, porque eso es la paridad. Bueno, lo fundamental es que entender que la desigualdad, la imparidad, es dominación. Es dominación, y eso hay que entender de que la libertad, la autonomía de las personas es incompatible con cualquier forma de dominación, ya sea por género, por raza, por cultura, por religión. Segundo, que la dominación no es algo que solo ocurra a nivel individual, sino que sobre todo ocurre a nivel grupal, y por lo tanto no es algo que se solucione con soluciones para ciudadanos individuales, sino también hay que ver la igualdad entre los pueblos, entre las naciones que constituyen la sociedad plurinacional que tenemos, pero de una plurinacionalidad negada. Y para eso supone que los movimientos sociales, que son el gran motor de cambio que hemos tenido estos últimos 10 años en nuestra sociedad, y que son los que en definitiva consiguieron este proceso constituyente, y que los que lo van a dinamizar y lo van a jalonar para que sea algo relevante y que tenga significado, no los partidos que han respondido mal y tardíamente, sino son los movimientos sociales que consideren que depende de su movilización, de su integración, de su cohesión, digamos, el hacer que esta paridad se logre, se mantenga y se proyecte. Esto se tiene que irradiar a todo el país. Tenemos, por ejemplo, que tener paridad entre hombres y mujeres desde los directorios de las empresas hasta en el mundo indígena. También tiene que haber paridad en el liderazgo. Tiene que haber paridad o igualdad desde la posibilidad de incorporar a las personas con discapacidad hasta el reconocimiento de las disidencias sexuales. Y eso incluye también que los pueblos indígenas asuman que tienen disidencias sexuales internas y que eso no es un problema, sino que es parte de la diversidad.
y que ningún grupo, ni siquiera un grupo oprimido, puede discriminar a un grupo adentro del mismo. Esto lo digo porque recordemos lo que pasó con el Consejo de Ancianos de Rapa Nui y las mujeres, cuando las mujeres Rapa Nui estaban luchando por derogar unos artículos que rebajan la penalidad en la ley Pascua que existe, que rebaja la penalidad de la violación, y el Consejo de Ancianos se oponía a que se modificara esto, y al final las mujeres Rapa Nui buscaron el TC, y para esto sirvió el TC, para alguna cosa que sirva, para reconocer efectivamente que aquí hay una vulneración de los derechos de las mujeres. Entonces, tiene que haber paridad en todas partes, tiene que haber paridad incluso entre los grupos que han sido discriminados históricamente, y tenemos todos que asegurar esta paridad de manera constante. Esto es un movimiento continuo que no se le puede dejar a los partidos o a las instituciones, tiene que ser presionado desde abajo y por movimiento social, donde no cada movimiento social busque su propia agenda, sino donde los movimientos sociales integren y vean que todas las luchas tienen que apoyarse entre sí. Para mí ha sido muy importante ver cómo ha evolucionado rápidamente el movimiento feminista, de un movimiento que algunas criticaban, algunas mujeres, como un movimiento muy de clases medias, a un movimiento que ha sido capaz de integrar a las distintas mujeres que hay, de distintos sectores, las mujeres campesinas, indígenas, y se han constituido, por lo tanto, asambleas plurinacionales, mujeres. O sea, creo que es una evolución que da cuenta de cómo los movimientos sociales tienen que operar, es decir, ser abiertos, considerar la interseccionalidad de la dominación, y que esto depende de ellos. El proceso constitucional lo abrieron los movimientos sociales y lo van a jalonar los movimientos sociales. Así que ellos son los actores fundamentales. Yo creo que es importante mirarnos, al fin y al cabo, sacarnos ese chileno blanco, en cierta forma machista, quizás que ya de un siglo pasado, porque Chile yo encuentro que es un país como muy a la antigua, como que al fin y al cabo no se ha abierto la élite política, ni tampoco, como decía bien también, los distintos movimientos, en cierta forma, a la diversidad que persiste hoy en día. Muchas veces, así como se necesitan las voces de los antiguos para tener la sabiduría, prepararse y también tener la conciencia de que uno carga una historia detrás, que tampoco hay que nunca olvidar, porque al fin y al cabo desde donde venimos y cómo nos formamos, también se necesitan voces de los y las jóvenes para, en cierta forma, tener una perspectiva nueva y abrirnos a cambios. Por ejemplo, hoy en día a través de la universidad y a través de las distintas instancias que se pelearon para la incorporación de estudiantes talento inclusión, estudiantes interculturales, al fin y al cabo vamos abriendo este pensamiento a integrar a nuevas perspectivas de vida. Yo muchas veces digo, ¿y por qué se abren estos espacios diferenciadores? Porque aceptamos que hay una diferencia, que hay dificultades para entrar, en este caso, a estudiar o en ciertos lugares de poder, los cuales nos van a aportar algo más. Uno tiene que, yo siempre me intento, como Dragón Tinco, y siempre intentamos hablar con todas las personas, con todos los sectores, hasta con quienes nos niegan como pueblo indígena o como naciones en cierta forma, o como personas pertenecientes que merecemos derechos colectivos, para en cierta forma entablar una conversación. Al fin y al cabo es una labor tanto del que no cree como del oprimido, una concientización ida y vuelta. Así mismo como le han dado la lucha a las distintas mujeres, al fin y al cabo, de decirle al hombre machista de que está mal que esté así, y yo creo que hay muchas mujeres que hasta han cambiado su forma de criar para crear un hombre, en cierta forma, crear un hombre normal en cierta forma, porque al fin y al cabo el machismo es una cosa que nunca debió haber existido. Somos todos iguales en dignidad y derechos, y tenemos que respetarnos por ser personas, por la historia en que venimos. Entonces yo creo que así mismo como la vía institucional para salir del estallido social o de todas estas demandas que se pedían desde la vuelta a la democracia, fue la protesta, y la medida institucional fue a través de los partidos. Los partidos no se tienen que olvidar que al fin y al cabo todo esto nació en la calle, y ellos son meros actores que encausan esto para poder salir y conformar un país mejor, y que los movimientos sociales tampoco hay que decaer en cierta forma de a pedir más democracia, pedir dejar de ver a la autoridad como alguien lejano, sino ver a la autoridad como alguien que te representa y en cierta forma tiene que rendir cuenta al electorado. Hay que empoderarse de los derechos que uno posee. Eso yo creo. Asimismo como los pueblos indígenas y las distintas facciones o las demandas que hay a nivel social.
Perfecto, muchas gracias. Ahora ya vamos con las preguntas del público que nos llegaron al chat. De todas formas, si alguien más tiene alguna pregunta, puede escribirla, pero no sé cómo estamos de tiempo. Aquí Sofía hace una pregunta para Rayen, aunque dice que Salvador puede complementar también si quiere, que uno de ustedes mencionó que dentro de los escaños reservados se debe asegurar la paridad de género. ¿Cómo se enmarca la lucha feminista en las demandas de los pueblos originarios? ¿Y qué diferencia puede hacer la tradición mapuche en las demandas feministas? Ya bueno, yo he escuchado varias cosas. Hay gente que dice que al fin y al cabo en el escaño reservado la paridad se va a dar por sí misma, que al fin y al cabo no se necesita regular porque hay que entender que en cierta forma los pueblos indígenas, así más o menos idealizada, porque hay que entender que también los pueblos indígenas hoy en día, como nos desenvolvemos en un mundo patriarcal, también hay resabios de machismo que no son propios de la cultura, pero sí son propios de las personas que la conforman. Yo creo que, y somos dual, eso era lo que iba a decir, que somos dual. En cierta forma, el hombre es, no creemos que el hombre habita en sí mismo un hombre, sino hay que hacer, tenemos un lado como femenino, un lado masculino, y entendemos el complemento de ambos géneros y no en cierta forma la división ni tampoco la superioridad. Pero también tenemos esta realidad marcada por la colonización, en cierta forma, tomar políticas que no deberían haber sido nunca, como bien mencionado en la misma Salvador, la ley Pascua, en que se disminuía el, la condena de violación solamente por entender de que eso era una práctica cultural. Yo creo que en ninguna cultura, en cierta forma, la violación debería ser una práctica y hay que entender los derechos de los pueblos indígenas de la mano con los derechos humanos que se han ido concientizando a nivel mundial. Entonces yo creo que hay que entender que también el feminismo en sí, en un momento nace de una forma diferente. Yo creo que nace más de la academia, siempre antes tenía ese juicio, pero yo creo que las mujeres mapuches hoy en día se han empoderado y como bien decían, hay muchas lideresas mapuche que gracias a ellas se ha llevado la lucha, las madres de los lamienes de cierta forma que han tenido que dar la vida por la causa y han llevado a ciertas políticas, porque hay que ver que también la política de los pueblos indígenas a nivel nacional está un poco manchada con sangre, nada ha sido gratis, como se dice. Y yo creo que las mujeres cada día se van empoderando, van tomando conciencia del rol que tienen internamente en las comunidades. Muchas de las presidentas de comunidades o dirigentes son mujeres. Y yo creo que hay que asegurar la paridad también en los escaños reservados, se quiera o no, por si no se da por sí misma, porque al fin y al cabo hay que entender que la sociedad que vivimos no podemos dejar todo como en la palabra, no existe netamente la confianza. Y yo creo que la lucha feminista, el aporte de los pueblos indígenas que le puede dar es a través del recobrar el vínculo con la naturaleza, entender de que somos iguales en derechos y dignidad, en todos y todas, y que al fin y al cabo tenemos que crecer en conjunto, la solidaridad, porque al fin y al cabo yo veo siempre una ternura a través de la miel, la papay que te enseña, que te guía, como que las mujeres mapuches o de distintos pueblos indígenas no son egoístas, intentan concientizar y a través de sembrar, ellos entienden no tan solo el sembrar la tierra, sino también sembrar el pensamiento y el corazón a través de las distintas formas de manifestarse. Y nosotros como Dragón Tinco internamente también tenemos como una alianza de puras mujeres que tenemos un lugar de confianza distinto e intentamos en cierta forma concientizar a los hombres de que nosotras como mujeres podemos darle una perspectiva distinta al pensamiento de la organización. Y yo creo que como mujeres todas tenemos que ser conscientes de aquello. Muchas gracias, Ryan. Y ahí también hay una pregunta para Salvador, de Anaís, que pregunta cómo definió la paridad y si eso es convivir en diversidad. Así por lo menos yo lo entendí en tu pregunta, Anaís. Estoy diciéndola mal. Es que lo había dicho y me gustó mucho la frase y como que pasó. Es que esta idea de la paridad mira diversos ámbitos, porque por una parte siempre la igualdad como se ha venido entendiendo de manera muy restrictiva, como la idea de preocuparnos de una manera liberal, que era preocuparnos por los grupos más desventajados, o sea, la idea de focalizar políticas públicas, de ver los que están peor y tratar de hacer algo por ellos.
pero esto nunca ha sido suficiente y además nunca ha logrado su objetivo. Entonces el planteamiento por la igualdad que involucra la paridad es un paso más allá, que dice aquí no nos tenemos que preocupar primero solo de los individuos, de su situación individual, porque hay una serie de factores que tienen que ver con la pertenencia de estos individuos a un género, o a un pueblo, digamos, o una cultura o una religión que ha determinado que sean desventajados o que sean dominados por otros grupos. Entonces, este planteamiento nos hace pensar en que no hay que fijarse solo en los destinos individuales, sino hay que fijarse también en lo que se llama la igualdad compleja, la igualdad entre grupos. Por ejemplo, que lo crucial no es que los individuos tengan igualdad de oportunidades, sino que uno tiene que medir la igualdad de resultados. Es decir, uno pone políticas para que los individuos puedan correr igual, pero siempre va a haber obstáculos que tengan que ver con su pertenencia a determinados grupos producto de discriminaciones estructurales, discriminaciones que están ahí, a veces de manera más visible o invisible, y que las políticas liberales no son capaces de abordar. Entonces, esto se requiere una noción de solidaridad más profunda que aborde estas discriminaciones estructurales. Y por eso la paridad es un concepto muy potente, no solo, y que no solo, y me gusta este seminario, el enfoque, que porque no solo es la paridad entre géneros, sino que la paridad como un concepto de igualdad, que es una igualdad compleja, una igualdad entre grupos, o que también tiene presente la dimensión de pertenencia a ciertos colectivos, y donde precisamente la diversidad se plantea no como una diversidad de planes de vida individuales, porque los planes de vida individuales solo tienen sentido dentro de vivencias colectivas. Entonces, es la diversidad en todos los niveles, tanto en nivel individual como en los planes de vida colectivos, donde la única manera en que se puede gestionar esa diversidad es a través de una igualdad. Igualdad entre individuos e igualdad entre colectivos. Igualdad de oportunidades, por cierto que sí, pero también igualdad de resultados. Es decir, no nos sirve de nada tener una política de apoyo preferencial a las mujeres, en fin, como políticas de becas especiales, si después los resultados van a seguir siendo desiguales. O sea, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, haya en los directorios de las empresas que haya igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que haber igualdad? Esto no es un problema, es un problema público el que no haya desigualdad. Como también es un problema público que los pueblos indígenas no tengan la adecuada representación en todos los lados donde estén. Entonces, la paridad es eso, es igualdad en la diversidad, una igualdad no solo entre individuos, sino también entre colectivos, una igualdad no solo de oportunidades, sino también de resultados. Y la diversidad está en todos los planos, digamos, no solo en el plano de género, en el plano racial, étnico-cultural, religioso, lingüístico. Algunos me están preguntando ahí por la interseccionalidad. La interseccionalidad alude a una cuestión que es una experiencia común, pero que se ha teorizado con mucha claridad en las últimas décadas. Esta idea de que las discriminaciones son acumulables, de que la condición de una persona está configurada por sus distintas pertenencias y no solo por una. Entonces, por ejemplo, las mujeres padecen tanto de la discriminación sexual, digamos, de género, como de la discriminación por su pertenencia a un pueblo indígena, por ejemplo, o ser afrodescendiente. En fin, ese tipo de discriminaciones acumulativas hacen que para determinados grupos sea mucho más difícil que para otros, igualmente discriminados, superar esas condiciones. Entonces, tenemos que tener presente eso a la hora de definir la paridad. Por eso la paridad es potente, esta idea de igualdad, de una igualdad compleja en medio de la diversidad, como la única manera de gestionar legítimamente esa diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, así que volver a agradecer a Rayen y a Salvador por ser parte de este foro y al SECOM por dar la instancia de esta conversación que al final sirve para informarnos más en vías del proceso constituyente. Les invito a estar atentos al Instagram del SECOM, SECOM-UC, si no me equivoco, donde van a ir subiendo la información de los 2 foros que se vienen respecto al tema. Y esta misma grabación quedará disponible en el canal de YouTube del SECOM para que puedan difundirla si alguien no pudo venir, o para que la puedan ver de nuevo si es que quedan con alguna duda que quizás fue respondida. Reitero el agradecimiento y también a los presentes por haber tomado parte de este foro.
Muchas gracias a todos por haber participado. Sigo con el mismo agradecimiento de la Barbie y estén atentos porque estaremos haciendo más foros y muchas gracias a todos por la participación. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por la invitación muy dinámico, muy entretenido estos foros. Muchas gracias. Muchas gracias por considerarnos. Les reitero el agradecimiento a través de Trabún Tincuy por considerarnos como una organización de pueblos indígenas, no tan solo social como nos dicen, también política dentro de la universidad y más que todo invitados a seguir trabajando juntos y a considerarnos para lo que quieran y si quieren apoyo también no hay problema. Muchas gracias.